Defensa moderna con enroques opuestos. Una partida de interés general, puesto que en las tres fases de la partida se presentan situaciones de gran interés para comprender una idea que comienza desde el medio juego hasta el final, y tenemos en la misma elementos tácticos y estratégicos que nos ayudarán en nuestro pensamiento. Seguimos o comenzamos con esta partida con E4, donde Lenier Domínguez lleva las blancas y su adversario es Ivanchuk. Se jugó en Barcelona en el año 2006. Ivanchuk respondió con G6, D4, D6, caballo C3, alfil G7, alfil E3, A6, F4, B5, alfil D3, alfil B7, caballo F3, caballo D7, E5. Uno de los sistemas más efectivos en esta posición, aunque no es menos cierto que este avance, a pesar de que gana espacio en el centro, también deja casillas débiles en el mismo, como son las casillas D5 y F5, que pueden ser utilizadas por las negras, quienes jugaron ahora caballo H6 mirando precisamente a la casilla F5 en cualquier momento, y también a G4, dama E2, caballo B6, enroque largo. Este plan es bastante peligroso para las negras. Las blancas, sin miedo a las perspectivas de ataque de las negras, se enrocan en el flanco de dama y desafían al rey negro a ir en dirección contraria, puesto que le va a ser más difícil enrocarse largo que corto. ¿Deberíamos aceptar este desafío? En realidad se deben mantener todas las opciones abiertas. El control de las negras sobre las casillas blancas centrales nos mantendrá razonablemente seguros si decidimos enrocar en el flanco del rey más adelante. Las negras respondieron con dama D7, torre H G1. Las implicaciones de este plan permanecen bien claras, pero ambos jugadores son conscientes de las consecuencias futuras. Esto parece antinatural, ya que las blancas ni siquiera aparentemente amenazan G4. ¿Por qué no jugar en su lugar H3? Este movimiento se ha jugado solamente una vez, al igual que el movimiento de la torre de las blancas, torre de H a G1, que de todas formas va a sacrificar el peón en G4, a pesar de que está controlado ahí por la dama y por el caballo. Veamos cómo continuó. El negro jugó aquí enroque corto. Un alma menos intrépida retardaría el enroque y jugaría en su lugar caballo F5, intentando cambiar el alfil de E3, alfil F2 y H5. Pero esto es una posición bastante sólida para las negras, y la paranoia defensiva es una virtud subestimada. Muchos jugadores no desean jugar a la defensiva, pero es un esquema bastante conocido y útil. Continuamos con el enroque, que es interesante. Las negras aquí no están mal, y Domínguez se lanza con G4. Vemos fugazmente la tormenta de fuego que se avecina, mientras ambas partes se niegan a retroceder. ¿Por qué sacrificar un peón si las blancas tienen el movimiento H3? Las negras pueden comenzar contra esto un contrajuego central por medio de el avance F6, que es suficiente para crear problemas en el centro.
Esencialmente, las blancas deben sacrificar, como hizo Lesnier, si quieren un ataque completo y complejo. Vayamos entonces a la partida. G4, caballo por G4. En realidad no hay otra opción que aceptar el reto. Caballo G5, caballo por E3. Las negras también pueden intentar el avance F5, lo que permite a las blancas ideas locas como, por ejemplo, E por F6 y ahora dos alternativas. E por F6, que las blancas seguramente intentarán un golpe fulminante con caballo por H7. Y la otra es caballo por F6, a lo que seguiría F5, B4, caballo B1, G por F5, torre D a F1, E6 y ahora otro golpe de caballo, caballo por E6, dama por E6 y alfil H6, que recupera la pieza, pero quizás en esta línea no se logra obtener mucha ventaja. Sencillamente el blanco seguramente esté un poco mejor, pero no mucha ventaja. Por lo tanto, seguimos con la captura caballo por E3, dama por E3, E6. Para poner fin a las ideas de ruptura en este momento, tanto de un posible E6 del blanco o el avance F5, que son muy peligrosos en el ataque. Por eso se juega E6. Pero también esto permite que las blancas puedan llevar su dama a H3 toda vez que esa diagonal está cerrada y pueden utilizarla para el ataque amenazando directamente dama por H7. A esto fue respondido con H6 y caballo por F7. Lesnier diría, estamos en el baile y hay que bailar. Las blancas depositan más monedas en su aventura de ataque. Kasparov dijo, la inteligencia sin audacia no es suficiente. Estas posiciones son ciertamente más fáciles de jugar desde la perspectiva del atacante, pero ya no es tan seguro que las blancas estén mejor desde un punto de vista teórico. De todas formas, el negro es el que tiene que defenderse, las blancas están con la iniciativa y yo pienso que están mejor. Dos posibles respuestas. En la partida se jugó dama por F7. La posición de las negras no parece fácil de defender, puesto que la línea torre por F7 es respondido con torre por G6, D por E5, D por E5, caballo D5, caballo por D5, alfil por D5 y dama por H6 con una ventaja ganadora. Seguimos con dama por F7, que aparentemente es la mejor, pero están en gran inferioridad defensiva. Torre por G6, dama por F4 jaque, rey B1 y torre F7. Aquí se ha sugerido la incursión del alfil a F3 como alternativa, pero las negras siguen bajo una fuerte presión después de dama por E6 jaque, torre F7 y torre F1 con una clavada demasiado molesta. Seguimos con torre F7 y torre D a G1, una jugada muy lógica que dobla las torres para el ataque en la columna G. Sin embargo, es de considerar la línea torre F1, que puede conducir después de alfil F3 y dama por E6 a la línea que mencionamos anteriormente como sugerencia de las negras, pero las blancas están aquí ganando. Pero otra línea muy fuerte era caballo E2, a lo que podría seguir dama a F2 y ahora torre D a G1 con posición ganadora para las blancas. Continuamos la partida con torre D a G1 y rey H8. Esto podría haber sido un desliz fatal.
La continuación, alfil F3, permite afirmar que las cosas están iguales. En este caso, esta jugada sí es más efectiva en este momento. Pero continuemos con rey H8, que no se pueden hacer en una partida todas las jugadas buenas, imposible. Seguimos con torre de 6 a G4. Las blancas fallan la combinación ganadora, que en realidad era el retroceso del caballo a E2, dama de 2, torre de 1 a G5, y las negras deben ceder material muy pesado para evitar el sacrificio de la torre en H6 con prácticamente mate. Por lo tanto, torre 6 G4, dama de 2, dama H5, torre de A F8. Aquí hay una decisión crítica. ¿Debería las blancas ir ahora a por el mate con dama G6 amenazando dama H7 mate? ¿Qué ustedes creen? Las blancas jugaron en este momento una jugada tranquila en el otro lado, A3, una jugada buena. Así que no era bueno dama G6, es una trampa. Domínguez, rápido como un lirón, esquiva el golpe previsto al darle un espacio a su rey, puesto que en realidad la jugada dama G6 es un grave error, porque esto descuida la primera fila y sigue torre F1 jaque, torre por F1, torre por F1 jaque, alfil por F1, dama E1 jaque, caballo D1 y dama por D1 mate. Por esa razón es que él juega A3 y ahora sí está amenazando dama G6, puesto que el rey tiene la casilla A2 a su disposición. Continuemos con torre E7 y torre por G7. El movimiento humano no es tan fuerte como parece. Existe una combinación de máquina increíble y muy difícil, que es la continuación dama G6, torre F5 y ahora una jugada prácticamente de problema, D5. Entonces, si alfil por D5 seguiría, vamos a ver, antes de eso, caballo por D5, continúa el blanco con caballo E4, dama E3 y caballo F6, que gana por la vía prácticamente del mate. Pero después de alfil por D5 sigue la extraña jugada torre D4, que gana la posición también. Continuemos con torre por G7, torre por G7 y ahora nuevamente decisión crítica después de torre por G7. Parece que Ivánchuk está a punto de recibir mate. Entonces, ¿cómo logró sobrevivir otros 45 movimientos más? El negro se salva en este momento por medio de la entrega de la torre en F1. Desviación del alfil de esa peligrosa diagonal, pero también único movimiento. Alfil por F1, rey por G7, alfil D3, dama G5, dama E8. Las blancas todavía tienen la iniciativa y buscan ganar al menos un peón en el flanco dama. A partir de este momento disfrutaremos de cambios que conducirán a un final de piezas menores que no deja de tener interés. Continuó el encuentro con D por E5. Aquí no vamos a entrar en análisis detallado porque nos extenderíamos mucho más. D por E5, como ya los ataques han desaparecido, lo que nos interesa ahora es pasar a la otra etapa de la partida, el final, donde también hay elementos importantes que debemos conocer. Dama por E5, dama E7 jaque, rey G8, dama E8 jaque, rey G7, dama E7, rey G8. Estos movimientos serán posiblemente por la escasez de tiempo. Alfil H7 jaque, rey H8,
alfil G6, amenaza mate en H7, dama G7, dama D8, dama G8, dama F6 jaque, dama G7, dama D8 jaque, dama G8 y dama por C7. Han ganado un poco de tiempo en el reloj. Caballo D5, dama E5 jaque, dama G7, dama B8 jaque, dama G8, dama E5, dama G7, dama por E6, dama F6. Y ahora dama por F6. ¿Por qué no? Tienen un peón de ventaja y van a pasar a un final de piezas menores. Pero también era tentador la continuación, dama E8 jaque, rey G7, caballo por D5, dama F1 jaque, rey A2, alfil por D5 jaque y B3 con un final igualmente ganador. Pero este es un poco o bastante más sencillo. Dama por F6, caballo por F6, alfil F5, rey G7, rey C1, caballo E8 y caballo E4, forzando el siguiente movimiento de las negras, o su rey no podrá entrar en acción. Se está amenazando en este momento caballo C5, que ganaría el peón de A6. Por lo tanto, es prácticamente forzado alfil por E4. Las negras, a regañadiente, renuncian al alfil por el caballo para poder luchar más tenazmente. Pero veamos qué pasa con este pero, alfil por E4. Las negras están destruidas, tienen un peón menos, el alfil de las blancas es la pieza menor superior. El alfil, el caballo, sabemos que es más lento. Recuerde este principio, los alfiles son superiores a los caballos en finales donde hay mayorías de peones en alas opuestas. ¿Qué hace que el alfil sea superior? El alfil es una pieza de largo alcance y puede realizar funciones tanto ofensivas como defensivas. El caballo es más lento, de corto alcance. Por otro lado, solo puede hacer una u otra tarea. No puede hacer dos funciones al mismo tiempo, a no ser que esté muy cerca, muy junto a él, esas dos tareas. Pero es más difícil cuando los peones hay mayoría o diferencias de peones en ambos flancos. En esencia, es prácticamente media pieza con respecto al alfil en este tipo de situaciones. Siguió caballo de 6, alfil de 3. Se está amenazando ahora B4 fijando el peón de A6, por lo que las negras juegan A5. Es importante no permitir a las blancas que hicieran el movimiento que habíamos indicado de B4. Los peones negros en el flanco dama en casillas blancas serían un pasto fácil de las piezas de Domínguez. Continuó la centralización del rey a D2, rey F6, rey E3 y rey E5. Las apariencias engañan. El rey de las negras está más activo. Pronto las blancas son quienes fuerzan al rey de las negras a retroceder y tendrán una posición superior. Rey F3, B4, A por B4, A por B4, rey G4, amenazando capturar el peón de H6 por medio de rey H5. Por tal motivo hay que retroceder con el rey, rey F4, y las tornas se han cambiado. El rey de las blancas ahora es más activo. Rey E6 y B3. Las blancas fijan el peón de B4 con la esperanza de crear un objetivo potencial para su rey y capturarlo más adelante. Rey F6, alfil C4, forzando el acceso del rey a E4. Observe que el caballo no puede o no debe capturar al alfil porque el final del rey peones con un peón menos es perdido totalmente. Por lo tanto, caballo F5, rey E4 y H5. Aquí también falla
Intentar jugar activo con rey G5 debido al alfil D3, caballo H4, rey D5, caballo F3, rey C5, caballo por H2, rey por B4 y las blancas ganan ya que su alfil se puede sacrificar o al menos frenar el peón de las negras, mientras que los suyos en el otro ala abrirán un paso hacia la promoción. Tendrán más facilidad de moverse apoyado por el rey y por el alfil. Luego de H5, alfil E2, atrayendo el peón H hacia adelante, que lo hace más vulnerable. H4. Defenderlo por medio de rey G5 produce un golpe táctico por medio de alfil por H5. Por lo tanto, H4, alfil G4, caballo D6, jaque y rey F4. No se debe ir tan apresuradamente a por el peón de B4 con rey D4 debido a caballo F5, y si rey C5, entonces caballo E3 y las negras deberían empatar. Por lo tanto, rey F4, caballo B7, alfil F5, caballo C5 y rey G4. El peón H está condenado. H3, alfil H7, caballo E6, y Ivánchuk continúa luchando a pesar de las premoniciones matemáticas, que las premoniciones matemáticas no están de su lado. Quiere decir que tienen una desventaja material. Siguió alfil D3. Bien, muy bien. Hay que estar atento porque rey por H3 es un grave error debido a caballo G5 y las negras empatan. Por lo tanto, alfil D3, rey E5, rey por H3, caballo F4 jaque. El caballo busca restos de contrajuego donde no los hay. Rey G4 y caballo por D3. La carrera de peones en el próximo final se le hará muy lenta al negro. C por D3, rey D4, H4, rey C3, H5, rey por B3, H6, y aquí las negras abandonaron, puesto que su peón está muy atrasado y además de eso, el blanco va a promover muy rápido. Si no te gusta la forma de jugar de Ivánchuk, puedes detener el enroque, retardar el enroque y jugar, como habíamos mencionado, caballo F5 y H5. Pero tenga en cuenta que las negras no estuvieron peor después de enrocarse corto. El único problema es que estas posiciones son simplemente difíciles de conducir en el tablero. Pero de todas formas, muy interesante. Es una lucha de creatividad, de lógica, de estrategia y de táctica. Espero que le haya sido útil y como siempre nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!